Muy buenos días, estudiantes del quinto año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema de circunferencia. Ya vamos a tratar de resumir dos puntos en una circunferencia. Lo que es propiedades fundamentales de una circunferencia y los ángulos asociados a una circunferencia. ¿Ya? Dos temas. La primera, propiedades fundamentales. Una circunferencia viene a ser una figura curva, cerrada, que tiene un centro que equidista de cada extremo, de ella igual, de igual distancia. ¿Ya? A ese punto, a ese centro que equidista de cada extremo se le llama radio de la circunferencia. ¿Cuáles son las principales líneas asociadas a una circunferencia? Las principales líneas asociadas a una circunferencia son, uno, la cuerda. La cuerda. La cuerda en este caso es MN. ¿Qué cosa es una cuerda? Una cuerda viene a ser un segmento que une dos puntos de la circunferencia. En este caso la cuerda puede ser MN, también puede ser AB. Recuerden que esto de acá es una cuerda, esto también vendría a ser el diámetro de la circunferencia. ¿Ya? Al diámetro de la circunferencia se le considera la cuerda mayor. La mayor cuerda que tiene una circunferencia es su diámetro. Ahora, la flecha o sajita, en este caso es PQ, es la prolongación, ¿ves? Si acá tengo una cuerda y por acá trazo un radio, a esta pequeña prolongación se le llama flecha o sajita. Después tenemos el punto de tangencia, en este caso el punto de tangencia es T. El punto de tangencia viene a ser el punto de intersección de una circunferencia y una recta tangente. A ese punto de intersección se le llama punto de tangencia, que es la T. El diámetro, bueno, el diámetro pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? El diámetro también es una cuerda mayor. La recta tangente corta la circunferencia en un punto, la recta secante corta la circunferencia en dos puntos, ¿ya? Esa es la diferencia. 0 es el centro y R es el radio. A ver, medida angular de una circunferencia. ¿Cuáles son las principales medidas angulares de una circunferencia? Tenemos, la vuelta completa es igual a 360 grados. La mitad de vuelta es igual a 180 grados y la cuarta parte o un cuadrante es 90 grados. La longitud de una circunferencia, no se olviden que es 2 multiplicado por pi por el radio. 2 pi por radio. Esa es la longitud de una circunferencia. A ver, propiedades. Propiedades fundamentales. Primer teorema. Todo radio que llega al punto de tangencia es perpendicular a la recta tangente. No se olviden que el punto de tangencia es el punto de intersección de una recta tangente y la circunferencia. Entonces, todo radio que llega a este punto de tangencia va a ser perpendicular, o sea, va a formar un ángulo de 90 grados. En este caso, OP es perpendicular a la recta L1. ¿Ya? A ver, segundo teorema. Todo diámetro perpendicular a una cuerda biseca dicha cuerda, ¿ya? Este es el diámetro y este es una cuerda, ¿ya? No se olviden que todo diámetro es perpendicular a una cuerda y lo biseca, quiere decir que estos dos van a ser iguales. MP va a ser igual a PN, ¿ya? Van a ser iguales los dos. Y acá nosotros podemos trazar un radio, podemos trazar otro radio y se va a formar el teorema del triángulo isósceles. ¿Ya? Ese es el teorema 2. Tercer teorema, dos cuerdas paralelas determinan arcos de igual medida angular. ¿Ya? La cuerda AB y la cuerda MN son paralelas. Entonces, estas dos cuerdas paralelas determinan arcos de igual medida angular. Quiere decir que el arco AM tiene que ser igual al arco BN. Los dos van a ser iguales. Siempre y cuando estas dos rectas sean paralelas, ¿eh? O estas dos cuerdas sean paralelas. Bueno, ahora entramos a lo que vendría a ser
Ahora entramos a lo que vendría a ser ángulos en la circunferencia. Todavía. A ver, tenemos una cuerda, una recta tangente, otra recta tangente, ¿ya? Punto de tangencia A, punto de tangencia B y P es el punto en común. Si se trazan dos rectas tangentes de un punto exterior a la misma circunferencia, los segmentos que se determinan tienen la misma medida. Si desde este punto P yo trazo una recta tangente y acá trazo otra recta tangente, chicos, estos dos puntos van a ser iguales. Estos segmentos van a ser iguales. Eso quiere decir entonces que el segmento AP, esto de acá, es igual al segmento BP. Estos dos van a ser iguales cuando se trazan dos rectas tangentes desde un mismo punto. Ahora, si AB son puntos de tangencia, entonces AP es igual a PB, también se cumple lo siguiente. Si yo trazo acá, si yo trazo una bisectriz, estos dos ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, también podemos asumir que esto de acá, a ver, si yo trazara una altura, si yo trazara un radio, ¿ya? Trazo un radio, no se olviden que el radio trazado hacia el punto de tangencia determina un ángulo de 90 grados. Acá, ¿ves? Igualito acá, trazo un radio, esto también determina ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este lado también van a ser iguales. Este lado de acá tiene que ser igual a este lado de acá, y este ángulo, este lado, ese se llama el teorema de la bisectriz, es igual a este lado de acá. Estos dos ángulos van a ser iguales, ¿ya? A eso se le llama teorema de la bisectriz, no se olviden, ¿ah? Eso ya lo hemos revisado anteriormente, teorema de la bisectriz, ¿ya? Es algo parecido a esto, ¿eh? Miren, tengo acá una recta, otra recta por acá, y por acá trazo una bisectriz. Ahora, desde un punto de la bisectriz, trazo una perpendicular hacia el lado opuesto, este de acá. Entonces, ¿qué cosa eso me va a determinar? Me va a determinar que, que los lados van a ser iguales. Que este lado de acá, que este lado es igual a este otro lado de acá. Y también va a determinar que este lado de acá sea igual a este otro lado de acá. Y que estos dos van a ser bisectrices. Eso es lo que va a determinar que este ángulo es igual a este otro ángulo de acá. ¿Ya? Ese es el teorema de la bisectriz. Eso es lo que se ha aplicado en este caso. Ahora, en el caso del caso especial, a ver, en este caso dos circunferencias, ¿ya? Cortadas por una misma recta tangente, entonces, ¿qué sucede? De que estos dos lados van a ser iguales. Que AB va a ser igual a CD, ¿ya? Cuando las dos circunferencias están dentro de un mismo plano. En este caso sería así, ¿no? Ahora sería cortado. Entonces, es lo mismo. AB es igual a CD. Ya, estos son algunos casos que se muestran ahí. A ver, ahora, tangentes exteriores. A ver. Bueno, esto de acá es circunferencia inscrita en una circunferencia, ¿ya? Triángulo inscrito, cuadrilátero inscrito y polígono inscrito. Cuando todos los lados son tangentes a la circunferencia, ¿ya? A ver, ahora vamos a pasar a lo que son ángulos en la circunferencia. A ver, este tema también, por favor, ¿ya? Ángulos en la circunferencia. El ángulo central. Chicos, el ángulo central, en este caso, el ángulo central está formado por dos radios de una circunferencia. La medida del ángulo central es igual a la medida de su arco. Quiere decir que lo que mide este ángulo central, es igual a lo que mide este arco de acá. Son iguales. El ángulo inscrito está formado por dos cuerdas. Quiere decir que el ángulo inscrito es el ángulo formado por dos cuerdas. Si este ángulo inscrito vale teta,
este arco es el doble. O si no, este ángulo es la mitad de esto, ¿no? Por decir, a ver, si el ángulo central mide 30 grados, eso quiere decir que la medida de su arco, el arco vendría a ser esto, la medida de su arco, este es el arco, también tiene que ser 30 grados, porque son iguales. El ángulo central es igual a la medida de su arco. Quiere decir que esto también vale 30 grados. ¿Ya? En el caso del ángulo inscrito, si este ángulo de acá vale 25 grados, la medida de su arco es el doble. O si no, esto de acá es la mitad del arco, ¿no? Entonces, por lo tanto, este arco de acá, el arco es todo esto. La medida de este arco es el doble. O sea, quiere decir que este arco de acá mide 50 grados. Eso es lo que me está diciendo. Que el ángulo θ es la mitad de AC. O AC es el doble de θ, 50 grados. ¿Ya? Eso es en cuanto al ángulo inscrito. El ángulo semi-inscrito también es la misma propiedad, solo que acá son dos elementos diferentes. El ángulo θ está formado por una cuerda y por una recta tangente. Eso es la diferencia, ¿no? Entonces, para que sea ángulo semi-inscrito, tiene que estar formado por una recta tangente y una cuerda. Entonces, la medida de este ángulo viene a ser igual a la mitad de este arco. Todo lo que mide este arco entre 2 me va a dar el ángulo θ, que es este de acá. Quiere decir que si este ángulo es 50 grados, la medida de su arco, que lo comprende, es el doble. Quiere decir que este arco va a ser igual a 100 grados. O viceversa, ¿no? Si este arco mide 30 grados, quiere decir que el ángulo inscrito, semi-inscrito, será 15 grados, la mitad. ¿Ya? No se olviden entonces esos criterios, por favor, ¿ya? Ángulo central, ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. A ver, por acá tenemos dos propiedades más. Ya está. El ángulo interior y el ángulo exterior. El ángulo interior es el ángulo formado por dos cuerdas. Este de acá es el ángulo interior. Entonces, para hallar este ángulo interior, yo debo de sumar estos dos arcos. Yo debo de sumar alfa y beta y dividirlo entre 2 para que me dé el ángulo X. ¿Ya? Entonces, la suma de alfa más beta entre 2 me va a dar el ángulo X. Listo. Ángulo exterior. Hay diferentes formas de ángulo exterior, ¿ya? Por ejemplo, el ángulo exterior formado por dos rectas secantes. No se olviden que una recta secante corta la circunferencia en dos puntos, o el ángulo exterior formado por una recta secante y una recta tangente. Son dos cosas diferentes, ¿ya? En este caso, el ángulo exterior está formado por dos rectas secantes. En este otro caso, el ángulo exterior está formado por una recta secante y una recta tangente. La secante corta la circunferencia en dos puntos, la tangente no, en un solo punto nada más. Entonces, para hallar X, voy a restar alfa menos beta entre 2. Acá es lo mismo. Alfa menos beta entre 2. Arco mayor menos arco menor entre 2. Ese es para hallar X. Por acá hay otras propiedades más. Para ángulos exteriores también igualitos, chicos. No se olviden que la suma de estos dos va a ser 180 grados, ¿no? La suma de estos dos es igual a 180 grados. Cuando es la mitad de una circunferencia, estos dos es 90 grados, la mitad. La vuelta completa es 180, ¿no? En este caso es 90. Suma 90 porque es la cuarta parte, ¿ya? Acá también se puede trazar un radio, 90 grados, y así podemos ir trabajando, ¿no? Es demostrable. ¿Por qué es demostrable? Miren, ¿ah? Si yo hago esto, si yo desde el centro trazo un radio hacia el punto de tangencia, eso va a formar un ángulo de 90 grados. Ahí está. Chicos, como este es el ángulo central, como esto de acá es el ángulo central, no se olviden que el ángulo central es igual a la medida de su arco, ¿eh? Quiere decir que si esto vale beta, esto también vale beta. Esto también vale beta. ¿Ya está? Ahora,
En un triángulo rectángulo, la suma de sus dos ángulos agudos es 90 grados. Acá está, ¿ves? Alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces sí se cumple esta propiedad. ¿Ya? Arco capaz. El arco capaz es de esta forma, ¿ya? Arco formado por dos cuerdas, así. La suma de estos tres o estos tres ángulos van a ser igual. Quiere decir que alfa es igual a beta y beta es igual a tita. ¿Ya? Por acá una propiedad más, ¿ya? A ver. Cuadrilátero inscriptible. Tres condiciones. Primera condición. Un cuadrilátero es inscriptible es cuando una circunferencia pasa por cuatro vértices. Para que sea inscriptible, se tiene que cumplir alguna de las siguientes condiciones. Primera condición. Primera condición. La suma de estos dos tiene que ser igual a 180 grados. Estos dos tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? Primera condición. Segunda condición, que estos dos ángulos van a ser iguales. Y tercera condición, que estos dos van a ser iguales. ¿Ya? Suma 180, iguales, iguales por acá. ¿Ya? En este caso van a ser iguales. Listo, chicos. Bueno, acá hay algunos problemas resueltos. A ver, vamos a hacer estos dos problemas para pasar a hacer la ficha. ¿Eh? A ver, dice, calcule el valor de x si 0 es el centro y t es punto de tangencia. ¿Ya? No se olviden que si esto de acá es 4x, este es el ángulo inscrito. Si el ángulo inscrito es 4x, la medida de su arco es 8x. Acá está, ¿eh? La medida de su arco es 8x. Y no te olvides que la suma de estos dos es igual a 90 grados. Ya lo acabamos de explicar ahorita, ¿no? La suma de 8x más x es 90 grados. 9x es 90, 9 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces x vale 10 grados. ¿No? Esa sería la forma. También lo podías haber hecho así, también lo podías haber hecho de esta manera, trazas acá un radio hacia el punto de tangencia, forma 90 grados, acá está. Si esto vale 8x, esto también vale 8x, ¿no? Porque ese es el ángulo central. Esto también vale 8x, y la suma de 8x más x también me va a dar 90 grados. Estos dos es igual a 90 grados, porque son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y así vamos a encontrar algunos ejercicios, ¿ya? A ver. Acá también tenemos en el trapecio isósceles AD es igual a BC. Se llama trapecio isósceles porque los lados que no son paralelos van a ser iguales. ¿Ah? Quiere decir que estos dos lados van a ser 8 y 8 cada uno. Calcular la mediana. No se olviden, chicos, que para hallar la mediana tengo que sumar las dos bases y dividirlo entre dos. Ese es para hallar la mediana. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice el teorema de Pitot? Teorema de Pitot, cuando una circunferencia se encuentra inscrita en un cuadrilátero, que la suma de estos dos lados es igual a la suma de estos otros dos lados. Esto más esto es igual a esto más esto. Entonces quiere decir que AB más DC, esto de acá, es 8 más 8, ¿no? Por propiedad de la mediana. Entonces, por propiedad de la mediana sería, si esto es 16, sería 8 más 8 entre 2. Y sale 8. Propiedad de la mediana. ¿Ya? Muy bien. Vamos a desarrollar el texto a ver. Ahora. Listo, a ver. A ver, acá. Dice primero, ahora lo tuyo. Dice, ABC es un paralelogramo. Chicos, la particularidad de un paralelogramo, miren, ¿ah? Vamos a colocarle aquí. Esto de acá es un paralelogramo.
tiene dos pares de lados que son paralelos e iguales. Este es un paralelogramo, o también llamado un romboide. Ya, no se olviden que este lado es igual a este lado de acá, y este otro ladito de acá es igual a este lado de acá. Ese es un paralelogramo, ¿ya? O también llamado romboide. Tiene dos pares de lados que son paralelos e iguales a la vez, ¿ya? Ahora, también podríamos asumir lo siguiente, que este ángulo de acá es igual a este otro ángulo de acá, en un paralelogramo, ¿ya? Estos dos ángulos van a ser iguales. O también podríamos asumir de que este ángulo de acá es igual a este otro ángulo de acá. Eso ocurre en un paralelogramo. Los ángulos opuestos por los vértices van a ser iguales. O la suma de estos dos también va a ser igual a 180 grados. Los dos tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? Ambos. Ambos. A ver, entonces vamos a construir el paralelogramo, ¿ya? Toda la vuelta completa es 180 grados. Toda la vuelta completa. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer, ¿eh? Miren, a ver, vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Vamos a copiar lo más grande esto de acá. A ver, este ángulo de acá, chicos, este angulito de acá mide 40 grados. Este ángulo de acá. ¿Por qué 40 grados? Acuérdense el ángulo central. Esto de acá es el radio de la circunferencia, esto también es el radio de la circunferencia. Este es el centro. Si esto mide 40, quiere decir que esto también mide 40. ¿Ya? Ángulo central. Entonces acá le colocamos 40 grados acá. Esto de acá también mide 40 grados. Listo, a ver. Acá es 40 grados. ¿Ya? Si esto mide 40, esto también mide 40. Ahora, estas dos rectas son paralelas, ¿ah? Acuérdense de esta propiedad, dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, ¿ya? Si este de acá mide alfa, esto también tiene que medir alfa. Los dos son iguales, alternos internos. Quiere decir que si esto mide 40, eso quiere decir que este ángulo también tiene que medir 40. Este de acá, 40 grados. 40 grados. Ya está. Ya está. Entonces, ahora hacemos lo siguiente. A ver, este ángulo de acá, si esto de acá mide 40, acá ve, en esta figura de acá, este arco es el doble, ¿ya? Vamos a colocarlo de esta manera. Ahora, también tenemos que acordarnos una propiedad justo que les expliqué yo ahorita en las elementales. Miren, ¿ah? Si yo tengo una circunferencia y por acá trazo dos rectas que sean paralelas, dos rectas paralelas, resulta, muchachos, que la medida de sus arcos también van a ser iguales. Eso quiere decir que este arco tiene que ser igual a este arco. Esa propiedad les coloqué, ¿ah? En una circunferencia, si dos rectas son paralelas, estos dos arcos también van a ser iguales. Acá está, ¿ves? Esta recta es paralela a esta recta. Quiere decir entonces que este arco también mide 40. Este arco también mide 40 grados. Ya está. Ahora completa la semicircunferencia. 40 más 40 es 80. Quiere decir entonces que BC, el arco BC, es lo que le falta 80 para que sea 180. O sea, esto de acá es 100 grados. Ahora sí, los tres suman 180 grados. Los tres suman 180 grados. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tenemos por ahí? A ver. 180 grados.
Ahora, esto de acá es el ángulo inscrito. Esto de acá es la mitad. Acuérdense también de esto de acá. A ver, nos acordamos también de esto. Circunferencia, ¿ya? Esto de acá es una cuerda. Esto de acá es otra cuerda. No se olviden ustedes que este ángulo de acá, el ángulo formado por dos cuerdas, viene a ser la mitad de lo que mide su arco. La mitad del arco viene a ser el ángulo formado por dos cuerdas. Ángulo inscrito. ¿Ya? Entonces, chicos, todo esto hasta acá, perdón, acá iba a 100, ¿no? Acá iba a 100. 100 iba a ir, ¿ya? Entonces, la suma de estos dos es 140. Quiere decir entonces que este ángulo de acá es 70, ¿no? La mitad. Este angulito de acá es 70 grados. 70 grados. Listo. Ahora sí, ya tenemos prácticamente el cuadrilátero resuelto. Ahora, me piden calcular el ángulo X. Me piden calcular el ángulo X. A ver, ¿cuánto sería eso? Un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. ¿Se acuerdan de la propiedad que la suma de estos dos, este es un cuadrilátero, este es un paralelogramo inscrito en una circunferencia, ¿no? La suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados, estos dos ángulos. Entonces decimos acá que 70 grados, 70 grados más, perdón, 70 grados más 40 grados más 40 grados más X, los dos tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? Eso se llama cuadrilátero inscriptible, ¿no? Cuando un cuadrilátero se encuentra dentro de una circunferencia. Este ángulo más este ángulo de acá, los dos tienen que sumar 180 grados. 70 más 40 más X, 180. Sumamos, 70 más 40 es 110. 110 más X es 180. 110 pasa a restar al otro lado. X es igual a 180 menos 110. Entonces quiere decir que el ángulo X es igual a 70 grados. Eso sería la respuesta. ¿Ya? Cuadrilátero inscrito en una circunferencia. La suma de estos dos vértices va a ser igual a 180 grados. Si el cuadrilátero hubiera estado solito, ahí sí es otra cosa. Estos tendrían que ser iguales. Pero esto de acá es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Se le llama inscriptible. Cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Ahí está la respuesta, chicos. Listo, a ver, copien. Ya está. Ya, a ver, vamos a trabajar el siguiente, ¿ya? El siguiente ejercicio. Ya, me piden calcular el ángulo alfa en función de beta. ¿Ya? El ángulo alfa en función de beta. ¿Ya? La circunferencia está así. Esto de acá es la circunferencia. Vamos a hacerlo más grande. Por acá está pasando una recta tangente. Por acá pasa una recta tangente. Algo así. Por acá pasa otra recta tangente más.
¿Ya? Por acá pasa otra recta tangente, ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa más? Por acá pasa un punto, así de esta manera, y acá también tenemos otro punto más, hasta acá, un aproximado, y desde este punto trazamos hasta acá. Bueno, la figura está de esa manera, ¿ya? Ahora me están dando como dato, a ver, nos están dando como dato la medida de este ángulo más la medida de este otro ángulo de acá. Chicos, vamos a colocarle a este ángulo de acá, vamos a colocarle A. Es beta, ¿ya? Beta, mejor lo voy a poner beta, beta, y este de acá le vamos a colocar alfa, AB, ¿ya? Beta y alfa, alfa y beta. Ahora, no se olviden que en un triángulo la suma de estos dos ángulos me va a dar esto, ¿ah? Esa es una propiedad. La suma de dos ángulos interiores en un triángulo me va a dar el ángulo exterior. Entonces quiere decir que la medida de este ángulo es alfa más beta. ¿Ya? Entonces acá es alfa más beta. Alfa más beta. Es ese ángulo, ¿ya? Listo. Ya tengo ese ángulo de ahí. Ahora, me dicen también que es un romboide. En este caso, el romboide, en este caso, chicos, el romboide no está dentro de una circunferencia. Eso quiere decir que estos dos ángulos van a ser iguales, entonces. Que si esto es beta, esto también es beta. Y estos dos también van a ser, pero me interesa este de acá. Si este es beta, chicos, eso quiere decir que este ángulo de acá también tiene que ser beta, porque es un romboide. ¿Ya? Esto también tiene que ser beta. Colocamos beta ahí. Ahora, no se olviden que por propiedad, ¿no? Cuando el ángulo exterior, desde un punto exterior se trazan dos rectas tangentes, la suma de estos dos arcos, la suma de este arco más este ángulo, los dos tienen que sumar 180 grados, ¿no? Esa propiedad les puse. La suma de este arco más este ángulo, los dos tienen que sumar 180 grados. Si esto vale beta, esto quiere decir que este arco vale 180 menos beta. Los dos tienen que sumar 180 grados. Esto más esto tiene que ser 180 grados. Chicos, el ángulo inscrito, el ángulo formado por dos cuerdas. Este ángulo de acá, el ángulo formado por dos cuerdas. A ver, este ángulo viene a ser la mitad de lo que mide este arco. La mitad, ¿no? Entonces acá decimos que A más B, que alfa más beta, A más B yo le he puesto, es igual a 1/2, la mitad. Esto viene a ser la mitad de lo que mide su arco. ¿Cuánto mide su arco? Su arco mide 180 menos beta. Listo, y ahí me va a salir la operación. A más B es la mitad de 180 menos beta. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Sería así, 2A más 2B es igual, perdón, 2A más 2B. ¿Ya? El 2 multiplica A y también multiplica B, propiedad distributiva. Igual, hago lo mismo con el 1, pero el 1 multiplicado por cualquier número siempre va a ser ese número, ¿ah? O sea, quiere decir que acá siempre va a ser 180 menos beta. 180 menos beta. Me piden calcular alfa en función de beta. Entonces despejamos alfa. 2 alfa es igual a 180 menos 2 beta pasa a restar a beta. Sería menos beta, menos 2 beta, menos 3 beta. Pasa a restar. ¿Ya? Ahora, ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Quiere decir que el valor de alfa es 180 entre 2, 90, pasa a dividir, ¿eh? Menos 3/2, 3/2 de lo que mide beta. Ya está. ¿No? Este 2, o si no, saca la mitad, ¿eh? Mitad 1, mitad 90, no tiene mitad, queda como 3/2. Así quedaría.
Eso sería el ángulo alfa. Quiere decir que el ángulo alfa depende de la medida del ángulo beta. Para hallar alfa tengo que saber cuánto vale beta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Ya. Listo. A ver, ahora vamos a trabajar el siguiente ejercicio. A ver, siguiente ejercicio. Calcula alfa si C y D son puntos de tangente. Quiere decir que por ahí pasa la recta tangente, cortando la circunferencia en C y en D. ¿Ya? Chicos, a ver, vamos a colocarlo de esta manera. A este arco AD le voy a poner una letra. Le voy a poner A, una A minúscula, ¿ya? Al arco AD, ¿ya? A ver, a este arco CD también le voy a poner una letra. Le voy a poner una letra B, B minúscula, ¿ya? Entonces, este ángulo de acá vendría a ser ¿cuánto? La suma de estos dos me tiene que dar 180, la mitad de una semicircunferencia. El ángulo exterior más el ángulo interior, estos dos tienen que ser un ángulo, un ángulo par. Quiere decir que los dos tienen que sumar 180 grados. Quiere decir que ese angulito que yo acabo de marcar es igual a decir 180 menos beta, B mayúscula, ¿ya? Menos beta. La B mayúscula quiere decir beta, ¿ya? Estoy trabajando ahí con el ángulo, ¿ya? 180 menos beta tiene que medir ese ángulo. ¿Por qué? Porque estos dos tienen que sumar 180. Un ángulo exterior más un ángulo interior, ambos tienen que ser igual a 180. Ahora, chicos, no se olviden la fórmula del ángulo semi-inscrito, ¿ah? No se olviden la fórmula del ángulo semi-inscrito. ¿Cuál era el ángulo semi-inscrito? Es circunferencia. Trazamos dos cuerdas, una cuerda por acá y otra cuerda por acá. El ángulo formado por dicha cuerda, vamos a poner que sea este de acá. Vamos a poner que sea X, ángulo formado por dicha cuerda. Vamos a ponerle a este de acá A y a esto de acá vamos a ponerle B. Entonces, ¿cómo se halla X? Para hallar X, no se olviden que tengo que sumar A más B y dividirlo entre 2. Sería A más B entre 2. Eso sería la propiedad aplicada. A eso se le llama ángulo semi-inscrito. Entonces, eso quiere decir que voy a hacer lo siguiente acá. Que 180 menos beta, así, tiene que ser igual a más B, a ver, con minúscula, A más B entre 2, ¿ya? Vamos a poner acá A más B entre 2. Entre 2. Listo. Ahora, ese 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. Propiedad distributiva. Sería 2 por 180, 360. Menos 2B, B mayúscula, es igual a A más B. Así va a quedar. Esa sería ya una condición ya del problema. Ahora tenemos que buscar otras condiciones más que me ayuden a desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Esto sería una de las condiciones. Vamos a ponerle ecuación número 1. Listo. Una de las condiciones. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente también.
Si esto de acá es beta, esto también es beta, opuesto por el vértice. Y esto de acá sería la suma, ¿no? Ojo que la suma de estos dos tiene que ser 180 grados, ¿no? La suma de esto más esto tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ya? Ya tenemos la primera condición ahí. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. O también podríamos sumar todo, ¿no? Podríamos sumar todo esto, igualarlo a 180, porque esta es la mitad de una semicircunferencia. Chicos, si esto de acá es alfa, quiere decir que este arquito que está acá vale 180 menos alfa. 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque los dos tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? Eso vale 180 menos alfa. Listo. Ahora sí, sumen los tres y lo igualas a 180, la mitad de una semicircunferencia. Entonces decimos acá que A, el arco A, más el arco B, más el arco 180 menos A, los tres me tiene que dar igual a 180 grados. Ya está. Listo, a ver, desarrollamos esa ecuación. Chicos, A más B ya lo tengo, ¿ah? A más B está arriba. A más B vale 360 menos 2 beta. Lo reemplazo. Eso vale A más B. Más 180 menos A. Esto va a ser igual a 180. 180 se va. 180 se va en ambos casos. Me piden calcular alfa. ¿Ya? Entonces, alfa que está restando lo voy a pasar a este lado a sumar. Ya 180 se eliminó, ¿ah? Entonces me queda 360, 300, perdón, me queda 360 menos el ángulo 2 beta. 360 menos el ángulo 2 beta. Y esa es la respuesta, ¿no? Te piden alfa, alfa en función de beta. Quiere decir que alfa depende de lo que mide beta.